Hubo un tiempo en que el Paraguay dependía de un solo hombre. Ese hombre fue el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Después de los primeros años de independencia, el Paraguay tomó un camino distinto al del resto de América. No se fragmentó, no cayó en guerras internas, no quedó bajo el dominio de potencias extranjeras. Y con el paso del tiempo, todo el poder terminó concentrándose en una sola figura: Francia. Durante más de 2 décadas, gobernó sin compartir el poder. Para muchos, fue el protector que sostuvo al Paraguay cuando todo podía perderse. Para otros fue un gobernante duro, desconfiado y absoluto. Pero lo que ocurrió durante su gobierno cambió el destino del país para siempre. Francia cerró las fronteras, no por miedo, sino por decisión. Mientras otros países se endeudaban con potencias extranjeras, el Paraguay aprendió a vivir con lo suyo. El Estado controló el comercio. La tierra dejó de estar concentrada en unas pocas manos. La producción creció dentro del propio país. El Paraguay comenzó a sostenerse solo, sin depender de Buenos Aires, sin depender del Brasil, sin depender de Europa. El tesoro del Estado creció. El país no tenía deudas externas. La estabilidad se convirtió en una realidad. Mientras el Estado se fortalecía, también cambiaba la vida del paraguayo común. La mayoría de la población vivía del campo. Sembraban su propio alimento: maíz, mandioca, algodón, tabaco. La tierra ya no estaba concentrada únicamente en manos de unos pocos. El Estado administraba gran parte de ella, y muchas familias podían trabajar y vivir de su propio esfuerzo. El Paraguay producía lo que consumía. El dinero permanecía dentro del país. El Estado organizó estancias públicas. El ganado alimentaba a la población. La economía se sostenía desde adentro. No dependía de bancos extranjeros. No dependía de potencias externas. La vida no era rica en lujos, pero era estable. El país tenía orden. El Estado tenía recursos. Y el Paraguay seguía existiendo, bajo sus propias reglas. Durante esos años, el Paraguay vivía en silencio. No era el silencio del miedo, era el silencio del orden. No había guerras civiles, no había ejércitos extranjeros cruzando sus fronteras. No había banderas ajenas imponiendo su voluntad. Mientras en otras tierras los gobiernos caían uno tras otro, el Paraguay permanecía firme. El campesino trabajaba su tierra. El Estado protegía sus recursos. Y el país avanzaba, sin depender de nadie. Pero esa estabilidad tenía un centro: un solo hombre, una sola voluntad, una sola decisión. Todo descansaba sobre Francia. Y cuando el destino de un país depende de un solo hombre, la historia siempre pone a prueba ese poder. Pero ese orden también tuvo un precio. Francia desconfiaba profundamente de quienes habían tenido poder antes que él: antiguas familias influyentes, militares, comerciantes, incluso antiguos aliados. Y en 1820, esa desconfianza se convirtió en realidad. Se descubrió una conspiración. Un grupo de hombres planeaba asesinarlo. Planeaban terminar con su gobierno. Francia actuó con rapidez. Los conspiradores fueron arrestados. Muchos fueron encarcelados. Algunos fueron ejecutados. Desde ese momento, todo cambió. Francia ya no solo gobernaba el Paraguay, lo protegía. Lo protegía como un hombre que sabía que todo podía perderse en cualquier momento. Había visto nacer una nación libre y estaba decidido a que siguiera siéndolo. Para él, el Paraguay no era solo un territorio, era una causa, era un deber, era algo que estaba por encima de cualquier hombre, incluso por encima de él mismo, porque entendía que los hombres pasan, pero la patria permanece. Y eso quedó reflejado incluso al final de su vida. Cuando murió, no dejó grandes riquezas personales, no dejó fortuna acumulada a su nombre. El tesoro existía, pero pertenecía al Estado, no al hombre que lo había administrado. Su vida había estado dedicada al Paraguay.
Y su poder no se había convertido en riqueza personal. Pasaron los años. El hombre que había sostenido al Paraguay comenzó a envejecer. Su figura seguía siendo respetada, temida y obedecida, hasta que finalmente, el 20 de septiembre de 1840, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia murió, y en ese momento terminó una era. El Paraguay perdía al hombre que había concentrado todo el poder durante más de 20 años. El protector, el gobernante, el hombre que había tomado decisiones que cambiarían el destino del país. Pero una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué sería del Paraguay ahora, sin el hombre que lo había sostenido durante tanto tiempo? El Paraguay entraba en un nuevo tiempo, sin el hombre que lo había guiado hasta allí. El futuro estaba por comenzar, y nada volvería a ser igual.